Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Fórmula Friki. ¿Cómo está mi gente? Qué maravilla acompañarles nuevamente otra semanita más. Yo por acá, Simón León, @SimónLeón94. Simón León 94 en todas las redes sociales. Siempre acompañándoles no solamente en la pantalla acá de Fórmula Friki, sino en redes sociales, Simón León 94, todas las redes, a excepción del Twitch, que es Simón León TV. Ahí me consiguen como Simón León 94 y pueden estar siempre compartiendo conmigo mensajitos, un saludo, lo que sea. Gracias totales también por los mensajes que he recibido en los últimos días. Gracias totales por la interacción. Y hoy tenemos un programa muy interesante y además de interesante vamos a hacerlo en compañía. Hoy me acompaña un amigo también de la casa que ustedes lo ven siempre en Ciencia Coja. Aquí está Juancito. Dímelo, Juancito, ¿cómo estás? Fanáticos del cine, el anime y la televisión, mi nombre es J. Ávila Cosplay, tu maestro cosplayer favorito. Y hoy estamos en Fórmula Friki. Agradecido de compartir con mi compañero Simón, el maestro de todos los Saiyajin. El día de hoy no solamente vamos a hablar de cine, televisión, sino que también vamos a hablar de videojuegos. Pero antes de entrar por completo en ese tema, déjame decirte que si tú quieres seguirme, puedes hacerlo por Instagram, por J. Ávila Cosplay. Ahí estarás viendo un poco de lo que hago día a día, dibujos y demás. Pero bueno, volviendo al tema, el tema de hoy son los videojuegos, pero eso nos va a decir un poco nuestro compañero Simón. Pero antes hay que hacerles la invitación, obviamente, a las redes sociales de Fórmula Friki. Juan, muy importante, fórmula.friki en el Instagram, ahí tienen a disposición, y Fórmula Friki, nuestro Facebook. Mucha gente siempre sumándose a nuestra bonita comunidad, donde mandan saludos, mandan recomendaciones musicales, conversaciones, ilustraciones, dibujos. Todo lo que usted guste lo puede mandar por allí. Recuerde, fórmula.friki en el Instagram, Fórmula Friki en el Facebook. Y tenemos también nuestra red social de nuestro canal. Sí. Si tú quieres enterarte de todo lo que tiene el canal para ofrecerte distintos programas, programación y demás, puedes seguirnos en Ávila TV Vibra. Bueno, me pidieron que hiciera un poquito de ese saludito para llamar la atención, pero bueno. Ya volviendo al tema, el día de hoy vamos a conversar sobre bastantes videojuegos, en particular algunos que a ti y a mí nos van a gustar. Pero bueno, yo sé que más de uno los ha jugado por ahí, son un poco complicados y tal. Pero bueno, ya me estoy emocionando. Cuéntame, ¿tú sabes de qué son los videojuegos de los que vamos a hablar? Vamos a estar hablando justamente de un género bastante interesante que se llama Souls-like. Souls-like, pero particularmente de lo que ha hecho la desarrolladora From Software, unos juegos increíbles. Y de antemano, si a usted le gusta este estilo de juego, también puede mandarnos algún dibujo. Nunca nos han mandado un dibujo de los videojuegos de From Software. Y recuerde que esos dibujos están a disposición. También recuerde enviarlos con muchísimo gusto al edificio Phelps en la avenida Urdaneta en Caracas. Ahí tenemos un paneo, me encanta el Gotenks, por cierto, es de mis favoritos actuales en nuestro panel. Pero tenemos un montón de dibujos hechos con cariño, hechos con amor. Edificio Phelps de la avenida Urdaneta en Caracas. Están los estudios de Ávila TV y el equipo de Fórmula Friki a disposición para, bueno, tener un dibujo hecho de puño y letra de nuestra bonita audiencia. Póngale color, póngale firma. Si es de Dragon Ball, ya somos buenos amigos para toda la vida, seguramente. Si es de Spider-Man también, ¿tú tienes algún personaje en particular? A mí de verdad me gusta muchísimo aquellos que estamos viendo. Vimos algunos de Dragon Ball, vi un Gotenks que me llamó mucho la atención. Pero el arte no solamente enfocado en ciertos personajes. También hay chicos que nos mandan sus ilustraciones originales y eso me parece genial. Fomentar el arte es muy importante porque todos nosotros somos artistas y fanáticos de este medio que nos encanta. Así que si tienes tu obra de arte que quieres mostrarnos aquí, envíanos al edificio Phelps. Y también puedes hacerlo por las redes sociales. Como te lo mencionamos anteriormente, tenemos un grupo de Facebook en donde puedes enviar tus fotos, tus obras de arte y demás. ¿A ti qué te parece el arte que tienen nuestros fanáticos? No, increíble. O sea, yo no puedo hacer un muñeco con palitos. No puedo. No tengo esa destreza, no nací con ese don. Pero los muchachos y muchachas que nos mandan muchos dibujos, claro que sí lo tienen. Tengo varios dibujos con dedicatoria. Muy bonito siempre ese trabajo también como dedicado particularmente a los animadores de Fórmula Friki. Y tienes un personaje rapidito que quieras que te dibujen y te manden un dibujito para... Yo sí, háganme un personaje de Yoyo. Se lo dejo a su elección. Tu Yoyo favorito, haz lo que yo lo voy a amar con todo mi corazón. Es un anime que me encanta y yo sé que más de uno lo ve. Si a Juan le dan un dibujo de yoyos, él hace el cosplay de yoyos con el dibujo en mano. Gente, con esa invitación le hacemos una pausa y ya regresamos con más Fórmula Friki en este especial de videojuegos de From Software o Souls-like.
Chicos, chicas, seguimos y continuamos. De verdad, siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo en Fórmula Friki, en Ciencia Cos, en todos estos programas que tenemos espacio para hablar de lo que a nosotros nos gusta, saber del mundo freak, geek y demás. En el día de hoy vamos a hablar sobre videojuegos, algo que todos jugamos, pero en particular juegos bastante complejos que elevan nuestro nivel de conocimiento y habilidad y demás. Yo sé que más de uno ha jugado algún juego de From Software. El día de hoy vamos a enfocarnos en los juegos de Souls-like. Este género de videojuegos se enfoca en especialmente llevar al máximo tus habilidades. Pero bueno, no me encuentro aquí solo. Me encuentro con mi compañero Simón, el maestro de todo Dragon Ball. Hey, gracias por lo de maestro y de Dragon Ball. Me encanta Dragon Ball. Por cierto, gente, hablando justamente de From Software, una desarrolladora increíble que ha estado haciendo historia en los últimos años. Creo que de lo más cool que hemos tenido en la industria a nivel general. No solamente son juegos, como bien dijo Juan, de agilidad, de habilidad y de conocimiento, también de la paciencia. Mucho ensayo y error, muchos retos que se te van a presentar en estos videojuegos donde puedes decir, hermano, no puedo más. Me voy a jugar, no sé, Mario Kart. Pero no, la verdad es que sí, yo he aprendido bastante de este tipo de juegos que a veces sí son un poco injustos, tienen una dificultad bastante elevada y mucho más. Pero bueno, vamos a hablar justamente de estos videojuegos. A continuación tenemos un poquito ahí de paso para acompañarles en visión en nuestra pantalla. Ahí vemos un poquito, ahí tenemos de Dark Souls 3. Y hablemos justamente del origen. Es un subgénero, el Souls-like, es un subgénero de los RPG de acción conocidos por la alta dificultad, extensos mundos, repletos de enemigos, además, y el énfasis en la narrativa ambiental, generalmente ambientada en fantasía oscura. La desarrolladora y editora japonesa From Software y el director Hidetaka Miyazaki son considerados los creadores y fundadores de este género, siendo pioneros con Demon's Souls en el año 2009 y popularizando aún más con juegos similares posteriores, incluyendo la popular trilogía de Dark Souls. ¿Y cómo son? ¿Cómo son estos juegos? Bueno, los juegos son influenciados por las obras de From Software, el Souls-like como género. Y bueno, pero realmente creo que el género Souls-like crece y se entiende gracias a From Software y a Miyazaki. Y por parte de varios críticos y desarrolladores, así lo ven. Justamente, los Souls-like es un subgénero que se creó gracias a la obra magna de From Software, empezando por Dark Souls, más que nada. Los Souls-like desarrollados por From Software se conocen como Soulsborne, o una combinación de los juegos Souls y de Bloodborne, que es otro de los títulos que lanzó Miyazaki por allá en PlayStation 4. Genial, y ahora hablaremos un poco de la jugabilidad de este género. Los juegos tipo Souls-like suelen tener un alto nivel de dificultad, donde la eliminación repetitiva de personajes está esperada e incorporada como parte de la jugabilidad. Los jugadores a menudo conservan parte de su progreso desde el último punto de control y otras pérdidas como la experiencia o el dinero son potencialmente recuperables. Suelen tener medios para mejorar permanentemente las habilidades del personaje para poder progresar más mediante un tipo de dinero que pueden ganar y gastar, pero que pueden perderse por eliminaciones si no se gestiona adecuadamente, similar a las almas de la serie Souls. Wow, me parece bastante genial y es un método de juego que siempre te impulsa a estar pensando en que cada eliminación te hace perder tu progreso. Tienes que estar siempre consciente de cada movimiento que vayas a hacer, porque aquí una muerte no es no es como perder vida en los juegos como Mario Bros, sino que puedes perder bastantes de las cosas que has tenido en todo tu avance. El progreso del juego básicamente se pierde bastante. Hablando de jugabilidad, y creo que es una de las partes interesantes de los Souls-like, particularmente de la obra de From Software, la jugabilidad se basa en muchos elementos que han repetido en varias ocasiones ya en sus propios títulos. Primero está el famoso parry, el parry que es el llamado golpe de escudo al momento de defenderte de un ataque de un enemigo. Básicamente usas un parry y es como contraatacar. Eso es una de las básicas esencias que tiene Dark Souls particularmente, que se usa muchísimo el parry. De hecho hay personajes que están enfocados justamente en hacer parry. Luego está otro elemento allí, pero ya va. Me están diciendo que tenemos material. Obviamente tenemos material de los Souls-like. A continuación vamos a ver qué nos sorprende por acá mi equipo de producción, a ver qué pusieron. Ok, estamos viendo un gameplay de Dark Souls 3 de PlayStation 4 y Xbox. Y una batalla contra un jefe. Es bastante fino. Hey, a mí me encanta la estética, la iluminación de este juego.
Mira el detalle del agua, mira el detalle de las sombras, la iluminación de las velas, las lámparas, el cielo cuando también ilumina, es A mí me parece que este género tiene una esencia, una esencia visual bastante bien lograda. Es preciosa. Porque nada más con ver un poco del juego te sumerges en el mundo, en cómo este arte gótico lo impregna todo y todo es cohesivo. Como te das cuenta, todos los personajes tienen sus elementos característicos, los jefes son identificables a simple vista. Y bueno, aquí estamos viendo la presentación de uno de los jefes. Yo no tuve la fortuna de jugarme el Dark Souls 3, yo me jugué el 2. Me costó mucho avanzar, pero wow, esto se ve increíble. Vamos a ver si hace un parry en alguno de estos momentos. Creo que contra estos enemigos grandes, no sé si se hace parry, no recuerdo, por lo menos en Dark Souls 3. Pero sí, batallas de jefes, que creo que es otra de las tarjetas de presentación que tiene la saga de From Software. ¿Por qué? Porque sí, son los momentos más difíciles, son los momentos más complejos. De verdad es bastante interesante. Otro elemento también importante que tú te debes acordar de ese es el tema de recolectar almas, en el caso de Dark Souls, y eso te sube de nivel. Pero si pierdes tu progreso, pues queda ahí, digamos que la sombra de tus almas, las puedes ir a buscar, pero con mucho cuidado. Porque si vuelves a perder, se pierden esas almas originales y se sustituyen por las otras que tenías. Entonces ahí la gente se molesta. Sí, porque gran parte de la dificultad del juego es en recolectar las almas. Sí. Pero el juego también te permite tener puntos de descanso. Ajá. Y son bastante identificables. Y ya en la cultura general se conoce estas imágenes y fotos del caballero de Dark Souls descansando en la hoguera. La hoguera son tus puntos de guardado y de descanso en el juego. Créeme que llegar ahí es realmente satisfactorio. Porque después de batallar, haber perdido tus almas más de una vez, no haber aceptado los parries o perfect seals, llegas y puedes descansar. Aunque eso no te asegura seguir manteniendo tu progreso, sí te permite guardar otros elementos. Es una de las mecánicas bastante chéveres. Pero otro elemento justamente de las fogatas es que, ok, tú llegas a la fogata, si la usas, se reinicia todo. Todos los enemigos vuelven a renacer y vuelven a aparecer en cada uno en su sitio. Y eso obviamente fomenta mucho lo que se llama el grindeo, el grinding en inglés. El grindeo básicamente es que, bueno, llegas a la fogata, usas tu experiencia ganada, la utilizas en tus habilidades, reinicias los enemigos, vuelves a los enemigos, los derrotas de nuevo, vuelves a la fogata y así puedes estar un par de horas tranquilo haciendo que tu personaje se ponga musculoso para luego ganar próximos retos, porque luego cada vez el juego obviamente tiene la progresión de dificultad, que aunque es difícil desde el principio en el caso de From Software. Aquí no hay modo de dificultad, Juan, por cierto. Aquí tú no eliges, modo fácil, no. No, para nada. Más bien la dificultad la defines tú, con tu avance tú decides qué tanto puedes grindear y demás. Y como lo dijo mi compañero Simón, hay maneras de jugar. Hay personas que se lanzan todo desde principio a fin sin descansar. Y bueno, esos son unos pros, chamo, hay que admitirlo. O un poco locos. Sí, también. Pero bueno, más personas como tú, como yo, sí, dedicamos un poco más de tiempo a conocer bien nuestras habilidades, el equipamiento que tenemos y a mejorarlo poco a poco. Como lo mencionamos anteriormente, aquí tú puedes mejorar permanentemente las habilidades de tu personaje. Así que si le subes puntos, qué sé yo, a la agilidad, a la fuerza y demás, eso se va a quedar guardado con tu personaje. Y tienes que leer bien las estadísticas para saber cuáles armas son mejores contra distintos enemigos y situaciones adversas. No, y dependiendo también del personaje que elijas. Si eliges un personaje que se va a basar en la fuerza, va a usar armaduras pesadas, va a tener mucha defensa, va a usar distintas herramientas de peso, pues tienes que fomentar la estrategia en eso. Pero también puedes usar un mago. Entonces el mago tiene otra estrategia al momento de poner tus estadísticas. Entonces es bastante interesante. A mí me encanta todo el mundo de From Software, sobre todo Dark Souls, que creo que es el que termina de catapultar, obviamente, esta obra. Demon Souls surge, pero la verdad creo que le faltó popularidad a ese título, que luego ganó mucho más con su remake. Pero Dark Souls es juego de culto. Claro. Juego de nicho, no diría que de nicho, porque le gusta a muchísima gente. Es un juego que como tal sentó las bases para este futuro de próximos juegos de Souls-like. Y bueno, es el que puso de cada puntico en específico que dijeron, hey, esto es lo que tenemos que seguir para los siguientes juegos. Mecánicas como el ataque, cubrirse, girar, deberíamos hablar del dodge roll, no sé cómo es en español, rodar. Bueno, sí, eso es girar bastante sobre el piso, la vuelta de canela. Esa misma. O fijar la cámara en el enemigo y moverte siempre con la cámara fija hacia el enemigo. Hay un montón de cosas más que comentar, pero obviamente al siguiente bloque vamos a estar hablando justamente de cuáles son esos juegos Souls-like de From Software. Ya regresamos.
Hey gente, estamos de vuelta acá en Fórmula Friki por la señal de Ávila TV con un programa muy lleno de información de From Software, de la desarrolladora japonesa encabezada por el gran Hidetaka Miyazaki, que bueno, es un campeón y ha hecho en la industria primero su propia saga, que es increíble, todo lo que ha sacado este hombre a nivel de videojuego es impresionante, pero luego creó un propio género, un subgénero, mejor dicho, que ahora, bueno, hace historia también, ya sea en juegos 3D, en juegos 2D. Es una cosa de locos. De hecho, los juegos indie, los independientes, se han enfocado mucho en este género. Pero bueno, justamente estábamos hablando, estimado Juan, de lo que viene siendo, obviamente, el catálogo de juegos de From Software, que inició por allá en el año 2009. Y bueno, tú me tienes ya información de esos orígenes a nivel de, ok, ¿cuál empezó? ¿Con cuál juego empezó From Software? Claro que sí. Bueno, From Software empezó lanzando en el año 2009 el juego de Demon's Souls. Demon's Souls. Fue el que abrió toda esta saga de juegos. Fue brutal. Pero bueno, este juego fue originalmente lanzado en el año 2009. No solo definió su género, sino que también sentó las bases para una nueva era de videojuegos, con su atmósfera lúgubre, dificultad implacable y una narrativa fragmentada. El título de From Software nos sumergió en el oscuro reino de Boletaria, un mundo carcomido por niebla profana y criaturas demoníacas. Lo que distingue a Demon's Souls no es simplemente su alta dificultad, sino como también la integra en su diseño. Cada encuentro es una lección, cada caída es una oportunidad para aprender. Los jugadores son castigados por la complacencia y recompensados por la paciencia. ¡Wow! Me encanta esa frase. La observación y la estrategia también fomentan este tipo de jugabilidad. Esta mecánica de prueba y error lleva a los jugadores a un nuevo nivel de jugabilidad. Y lejos de ser frustrante, crea un bucle adictivo donde la superación de cada obstáculo se siente como una victoria personal y monumental. Para mí, cuando llegué a jugar, yo no llegué a jugar particularmente Demon's Souls, pero esta esencia se vivió en los demás juegos. En Dark Souls, que hablaremos dentro de poco, se tiene también esta sensación increíble de superación cuando avanzas tus obstáculos, vences a tus enemigos y recuperas tus almas. Pero bueno, hablando de Dark Souls, yo sé que tú conoces un poquito más de este videojuego. Correcto, pero antes hay que ver obviamente un poquito de Demon's Souls, que es como empieza este género Souls-like de From Software, y tenemos un material a continuación. Ok, wow. Demon's Souls, año 2009, PlayStation 3, que de hecho hay que decirlo, era exclusivo de la consola de Sony, no lo podías jugar ni en Nintendo Wii, ni en PC, ni en Xbox 360. Y bueno, aquí estaba ya la esencia que estábamos mencionando, sí. Obviamente estos jefes de gran reto, de gran tamaño, con particulares movimientos que se repiten y la gente no se da cuenta a veces porque se enfoca mucho como que, oye, esto está muy difícil, pero todos los enemigos, tanto jefes como los normales, tienen un patrón de movimiento que se repite 1, 2, 3 veces, se repite el bucle del movimiento. Si tú te lo aprendes, tú vas a saber qué es lo que está haciendo el enemigo o qué es lo que va a hacer el enemigo. Y bueno, tú también conociendo tu personaje. Sí, esto es parte de la esencia del juego, saber y aprenderte los patrones para conocer cómo contraatacarlos. También tenemos que mencionar que es parte también de los inicios de esta generación de videojuegos. Eso es correcto. Ahí lo estábamos viendo un poco en los gráficos, que bueno, a mí me traen de verdad mucha nostalgia, porque no solamente en este videojuego, sino en muchos más, me recuerdan a una época bastante feliz de cuando era niño y jugaba estos videojuegos de PlayStation 3. Pero bueno, llegó Demon's Souls, hizo historia, no se popularizó tanto, todavía era un género muy pequeño, muy de nicho, hasta que llega Dark Souls, que es lo que explota obviamente el género. Y hablemos justamente de Dark Souls, la trilogía, justamente porque son 3 títulos. La trilogía de Dark Souls de From Software no es simplemente una serie de videojuegos, es un viaje épico a través de la decadencia, la desesperación y la persistencia del espíritu humano, encapsulado en un diseño de juego que se ha convertido
en un género en sí mismo. Cada entrega, si bien individualmente es única, contribuye a una narrativa cíclica y a una filosofía ludonarrativa cohesiva que explora temas de pues el caer derrotado, el renacer, el propósito de la existencia y la inevitabilidad del fin. Esto está poético, este momentum de Dark Souls, porque sí, es que es pura poesía hecha videojuego. Y a continuación tenemos, obviamente, que compartir un poco de lo que es el material de Dark Souls. Tenemos que mostrar un poco allí. Y les sigo contando de Dark Souls. Les repito, el juego que terminó de catapultar al éxito no solamente a la desarrolladora From Software, no solamente a Hidetaka Miyazaki como desarrollador de videojuegos, sino también al género en sí. Gente, veamos un poco de Dark Souls. Ok, aquí estamos viendo Dark Souls 2. Genial. Me encanta, me encanta. Este juego, bueno, tiene una de las peleas más icónicas, su jefe final. La parte musical es bastante reconocida porque durante todo el juego siempre escuchamos sonidos de ambiente, lo que son cosas estridentes, así bastante fuertes, que te ponen en situación de lo épicas que son las batallas. Pero al final del tercer juego de Dark Souls se escucha una canción tranquila, un piano, que es bastante llamativo porque de cierta manera te está diciendo, ya hermano, estás llegando al final de esta épica aventura. Y ahora les sigo contando, obviamente, de Dark Souls, que estamos viendo, vimos ahí Dark Souls 2, particularmente es el que menos le gusta a la gente de la trilogía. A mí particularmente me parece que está bastante bueno. Pero bueno, hablemos más de Dark Souls, este videojuego que, insisto, catapulta el género, catapulta todo lo que viene siendo su universo. Y bueno, en conjunto de la trilogía Dark Souls trasciende la mera dificultad y los combates desafiantes. Es un comentario sobre el anterior, construyendo sobre una base temática de impermanencia y resiliencia. Más que solo juegos, Dark Souls es una experiencia catártica que ha dejado una marca indeleble en la industria, desafiando a los jugadores no solo a ser mejores, sino a reflexionar sobre su propio lugar en un universo indiferente. A mí siempre volver a Dark Souls, particularmente el primer título, Dark Souls, siempre es bueno retornar a él, volver a visitarlo. Es un juego que me he pasado, ya perdí la cuenta cuántas veces, porque también tiene la particularidad, esta trilogía de juegos, o bueno, creo que los de From Software, del llamado New Game Plus. Es decir, pasas el juego de nuevo desde cero, pero con todo el progreso que tienes como personaje. Y eso es fascinante. Es genial poder revisitar los mundos que en un tiempo tanto te costaron avanzar y aprender, y ahora con todo el conocimiento adquirido y adicionalmente más fuerte con todas las mejoras a tu personaje, equipamiento y demás, es una experiencia completamente genial. El postgame vale mucho, mucho la pena, y para nosotros, los fanáticos que nos gusta siempre ver más allá y descubrir, exprimirle todo lo que tiene el juego por conocer, es de verdad algo increíble. Personalmente a mí me gusta mucho en los juegos intentar sacar lo más cercano al platino. Veamos a continuación, obviamente, más de mi querido Dark Souls. A ver qué otro Dark Souls se eligió por allí. Vamos a ver, Juan, qué tienen que mostrarnos. Yo espero que el 3. Es el 1, la batalla final. Sí, lo que justo decía, pueden escucharlo en la melodía. La música. Creo que me equivoqué en el anterior porque, bueno, no llegué muy lejos en los Dark Souls, pero esta melodía se volvió icónica porque rompe con toda la construcción musical que tenía el juego. Y bueno, cuando llegas aquí es de verdad una sensación, un feeling distinto. Ganarle a Gwyn, el señor de la ceniza. Esto es Dark Souls 1. Ahí sale el 2, pero es el 1. Y de verdad es un juego impresionante, que de paso cada ambiente de Dark Souls 1 es una experiencia. Yo siempre recuerdo estar en mi proceso de videojuego y cuando visité por primera vez Anor Londo, que es básicamente un lugar con atardecer, con luz del sol, con arquitectura gótica. Es precioso, es un juego precioso. Para su época se veía fascinante. Quizás hoy en día ya no se ve tan cool como antes a nivel gráfico, pero sigue siendo muy bonito revisitarlo. Como también hay que revisitar otro videojuego, amigo mío, que es el favorito de muchísima gente y está secuestrado en PlayStation 4, porque si no tienes una Play 4, pues no lo puedes jugar.
Se trata de Bloodborne, ¿correcto? Es verdad, es verdad. Bloodborne es el favorito de muchos porque principalmente es el que terminó de explotar este género. El juego Bloodborne de From Software es una obra maestra, atmosférica, que transforma el subgénero Souls-like con una inmersión en el terror lovecraftiano y un combate visceral y agresivo. Ambientado en la decadente ciudad victoriana de Yarnam, su estética gótica y su narrativa críptica te sumergen en una pesadilla de horrores cósmicos. A diferencia de Dark Souls, Bloodborne fomenta la ofensiva. Su mecánica de regain impulsa a los jugadores a recuperar salud atacando, mientras que las armas de truco ofrecen una profundidad estratégica única. Cada encuentro es una danza que exige precisión y anticipación, haciendo que la maestría sea una recompensa para todos los jugadores. De verdad, este juego llevó a un nivel nunca antes visto lo que es la estrategia, lo que es la habilidad, lo que es aprenderte no solamente los patrones, sino que crear los tuyos propios. Y cambió un poco la fórmula de solamente defenderte y esquivar, centrándose en la ofensiva, que es lo que tú más puedes hacer por salir adelante. Tenía un combate coreográfico, el Bloodborne, de verdad, pasó una estética impresionante, que si bien se ve como un juego de From Software, creo que es también su propio título, su propio juego. Y tenemos también material de el buen Bloodborne, que recuerden está para PlayStation 4, es uno de los títulos más codiciados de esta consola. De hecho, por muchos decían que es el vende consolas Play 4, básicamente, sí, porque es un juegazo. Quizás esté atrapado ahí. Pero para las personas que tengan Play 5 les podemos dar un truco, pueden jugarlo a través de la retrocompatibilidad de la consola. Correcto. Pero bueno, creo que tenemos material, así que vamos a verlo. Vamos a estar viendo un poquito de este Bloodborne. A ver, ahí lo estamos viendo. Ok, tenemos ahí a Bloodborne. Mira, esta es una cinemática. Obviamente de jefe. Este juego me encantaría jugarlo, no tengo la fortuna de tener un PlayStation 4, pero es que todos mis amigos me dicen que es increíble este videojuego. A mí me encanta toda su estética, todo lo que viene siendo gótico, todo lo que viene siendo un montón de elementos ahí a tomar en cuenta, pero hay más juegos, gente, pónganse cómodos que ya les contamos, Juancito y su servidor Simón León, lo que se viene con más videojuegos de From Software acá en Fórmula Friki. Chicos, chicas, seguimos y continuamos. Volvimos aquí a Fórmula Friki. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de videojuegos, en específico de la saga Souls, de From Software y del género de Souls-like. Ahorita conversamos un poco sobre los videojuegos de este género. Hablamos un poco de sus orígenes, desde Demon's Souls hasta su consolidación con la trilogía de Dark Souls. Pero falta por repasar juegos. Pero les recuerdo, no estoy solo, estoy con mi compañero Simón. Hey, ahorita viene un momento muy importante porque obviamente From Software, en su búsqueda de reinventar su propio género, no darle siempre la misma estética de Dark Souls o incluso de Bloodborne, que tiene cierta similitud a Dark Souls con todo esto, el tema de oscuridad, todo lo lúgubre. Bueno, decidieron irse por el tema asiático, samurái, toda esta estela pues oriental que siempre es muy popular. Y sacaron Sekiro, y Sekiro es uno de los títulos más queridos, de hecho ganó videojuego del año en su momento. Y bueno, amigo mío, cuéntame más de este videojuego, que yo sé que tú quieres hablar de Sekiro. De verdad, Sekiro algún día lo jugaré, estoy seguro de eso. Pero antes, para que conozcan un poco de este videojuego, representa una ruptura audaz en la fórmula Souls-like tradicional, ofreciendo una experiencia centrada en el combate de espadas preciso y estratégico. Ambientado en un Japón feudal, brutal y místico, Sekiro te sumerge en el papel de un shinobi con un brazo protésico, embarcado en una misión de rescate y venganza. El juego abandona las complejas estadísticas del RPG por un sistema de postura innovador. En lugar de agotar las barras de vida, el objetivo es romper el equilibrio del enemigo para asestar un golpe mortal. Esto fomenta una agresión calculada y un enfoque en el parry o escudo perfecto y las contraofensivas, transformando cada enfrentamiento en una danza de bloqueos decisivos y ataques.
la mecánica de resurrección añade una capa táctica permitiendo reincorporarte a la batalla o escapar. Sekiro es un desafío implacable que recompensa la maestría mecánica y la paciencia, consolidándose como una joya única de acción y aventura que redefine el significado de difícil pero justo. Y con esto, bueno, ya sabes un poco del juego. Me parece una descripción increíble que engloba todo lo que este videojuego contiene. Pero no, bueno, y a nivel visual es precioso, hermano. Sí. Es un juego precioso a nivel de ambientación, del ecosistema, de la interfaz. Todo es sumamente elegante, todo es sumamente vistoso. Y creo que juega a favor esta temática oriental, que lo estábamos mencionando. Samuráis, la katana, todo este universo bien bonito. Además, todos los edificios que tú puedes subir, saltar, los árboles de cerezo que van cayendo las hojas en plenas batallas, tienen un componente narrativo muy interesante. Es un juegazo, juegazo en toda regla, Sekiro, que de verdad hay que vivirlo. Es multiplataforma, de paso, no está perdido en una consola solamente, lo pueden disfrutar en distintas consolas. Y bueno, a continuación vamos a hacer feliz a Juan, vamos a ver material de Sekiro. Y ahí tienes. Genial. Sekiro, amigo mío. Te lo dejo a ti a disposición. No, a mí me encanta. Este tipo de juegos, bueno, es especialmente... es en particular Sekiro, yo diría que es como un respiro, algo distinto a lo que ha estado haciendo From Software, porque no solamente tiene la atmósfera que veníamos diciendo, gótica y tal, sino que también tiene nos vamos por un lado más oriental. A mí me gusta muchísimo porque, o sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con Japón y demás. Pero bueno. ¿Tú qué opinas del videojuego? Siempre tiene la temática de los jefes. Jefes imponentes, complicados de ganarles, con patrones de movimiento difíciles, con entornos, bueno, bastante amplios para que puedas mover al personaje protagonista. Es bastante divertido. A mí me gusta mucho Sekiro, merece el juego del año que recibió, claro que sí, en su respectivo momento. Si no lo han jugado, bueno, yo siempre recomiendo visitar primero Dark Souls como puesta de entrada, como primer contacto, porque son juegos, estamos hablando de pura dificultad alta. Aquí nunca vas a poder decir, bueno, hoy tengo un mal día, quiero jugar en modo fácil. Imposible, imposible. Juega otra cosa. Y luego cuando estés más tranquilo, cuando no estés estresado, juegas algún título de From, o así le dicen coloquialmente, claro, de From Software. Souls-like, particularmente imponente Sekiro. Y bueno, ¿qué más podemos decir de este super juegazo? Me parece increíble, ese es de mis favoritos. Pero bueno, tenemos también los últimos, la batuta que, bueno, mejor dicho, el juego que llevó este género a sus límites, a niveles nunca antes vistos. El último juego de From Software que sacaron con este estilo es Elden Ring. Y créanme, rompió barreras porque no solamente es lo que uno esperaba de un Souls-like, sino que bueno, yo sé que todo eso lo quiere conversar mi compañero Simón. Hablemos de Elden Ring, la ambiciosa creación de From Software en colaboración, óigalo bien, con George R.R. Martin. Representa la culminación y expansión masiva de la fórmula Souls-like en un vasto y deslumbrante mundo abierto. Ambientado en tierras intermedias, un reino decadente y mágico, el juego te lanza a una libertad sin precedentes para explorar ruinas imponentes, pantanos venenosos y catacumbas de laberinto, con cada rincón oculto, con secretos, peligros o gloriosas recompensas. Elden Ring funciona el combate desafiante y la narrativa críptica de Dark Souls con una exploración a gran escala, es decir, un mundo abierto permitiendo a los jugadores elegir su propio camino, ya sea enfrentando jefes colosales o descubriendo mazmorras opcionales. Y es que Dark Souls es un juego lineal. Dark Souls es de principio a fin, es un juego donde, bueno, básicamente, si bien puedes decidir ir a otro lugar fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal en su línea de videojuego, lo que sí tiene Elden Ring es que al ser un mundo abierto mayor de tamaño, pues tienes la posibilidad de explorarlo con mayor libertad. Y eso quiere decir que puedes elegir qué jefe derrotar primero, a dónde ir a desarrollar tus habilidades primero, decidir este u otro lugar por encima de otra cualquier opción. Eso es la libertad que quisieron ponerle a Elden Ring. Elden Ring, un título que llega de paso cuando la temática de videojuego mundo abierto estaba a plenitud, a sol del día. Un juego que la verdad es bastante interesante, bastante llamativo y que ahora tiene un montón de DLC que siguen saliendo. Hace unos días salió Night Rain.
Y así van a seguir saliendo cosas de Elden Ring. Veamos, obviamente, un poco de mi querido Elden Ring. Juego, no le llame juego, llámele juegazo de From Software y Miyazaki y George R.R. Martin de Juego de Tronos. Mira qué hermoso. Wow. Ahí increíble. Obviamente vemos la evolución gráfica que ha tenido esta saga. Fuimos pasando desde el Demon Souls, Dark Souls, hasta llegar aquí. No solo eso, también esto es la culminación, la consolidación de todas las mecánicas que han desarrollado con los distintos juegos. Pudimos ver que Demon Souls fueron las bases, Dark Souls continuó esa idea, después Bloodborne se enfocó en la ofensiva, Sekiro en la exploración, la agilidad y demás, y aquí en Elden Ring llevaron todo eso a un nuevo nivel. Y ahora que tenemos mundo libre, también desarrollaron los que son métodos de movimiento. Puedes utilizar monturas y demás. Las batallas siguen siendo geniales. Aquí puedes tener un caballo. Sí, es verdad. Yo había olvidado. La batalla final la puedes hacer con caballo. Siento que es bastante necesario. Sí. No, de verdad es un juego increíble. Súper exigente, obviamente, a nivel de dificultad, y lo estamos viendo. El jefe que estábamos combatiendo ahí, nuestro personaje, pues muy complicado, muy complejo, pero toda esta línea de juegos tiene lo mismo que siempre hemos estado diciendo: la paciencia y el ensayo y error, el entender que quizás si perdiste la partida, no es culpa del juego, es culpa tuya, que hiciste mal. Es verdad. Es verdad, que hiciste mal. Entonces lo aplicas, mejoras y vas pasando. Y cuando vas pasando de los niveles, es sumamente satisfactorio porque por fin logras. Hay gente que se pasa semanas o meses atrapados en un jefe, en una mazmorra, y es difícil esa sensación de ¿por qué sigo jugando esto? Pero el juego te da herramientas y el juego está tan bien hecho, tan bien construido, que tú dices, necesito continuar esto. Y eso que no tiene narrativa. No es una narrativa que te van contando. Ajá. Tú vas como sabiendo cosas con pequeños personajes, guiños. No es que te están contando y tienes diálogos y escuchas los diálogos. Entonces, ¿cómo se hace interesante? Pues no lo sé. Miyazaki es el que lo logró y es un campeón, Miyazaki. Parte de toda esa experiencia que creó el videojuego es su mitología. Su mitología está inspirada de muchas otras y te van soltando pequeños detalles por ahí, quizás un texto y demás, y todo eso lo tienes que concluir. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Estamos muy felices, pero bueno, seguimos viéndonos y en un ratito conversamos más. No tengas prisa, ya regresamos con más de Fórmula Friki en este especial de From Software Souls Like. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Aquí regresando a Fórmula Friki por la señal de Ávila TV. Hemos pasado un programa bastante completo en temática de Souls-like, de From Software, de este género sumamente difícil, pero sumamente bien hecho por Hidetaka Miyazaki. La gente que se llama Miyazaki hace cosas buenas, porque hay otro Miyazaki de Estudio Ghibli, que es un pro también. Entonces, bueno, si usted quiere a gente exitosa, llámele Miyazaki. Así de sencillo, Miyazaki. De verdad. Bueno, ya que conversamos un poco de todos los juegos, sus mecánicas y demás, déjame contarte, bueno, en conocimiento de lo que yo jugué, de experiencias personales, a mí me parece que son juegos bastante desafiantes y adictivos. Adictivos principalmente porque siempre te están llamando la atención el querer ver, dale, perdí, vamos a intentarlo una vez más. En tu caso, ¿cuál juego fue el que más te gustó? No, Dark Souls. Sin duda Dark Souls 1, el primero. Porque creo que no hay juego mejor hecho a nivel de diseño de niveles, como están interconectados, como de un punto A al punto Z está tan bien conectado, tan bien planteado, tan bien estructurado a nivel también de dificultad, porque todos los enemigos que vas encontrando y los jefes, si bien todos son difíciles, la verdad, todos son bastante complejos a nivel de personalidad, pero también no son tan difíciles de principio a fin. Por ejemplo, al principio consigues enemigos que si bien al principio no entiendes cómo se juega Dark Souls, cuando ya lo entiendes,
son un paseo en una pradera. Déjame decirte que a mí me pasó eso. Yo empecé por el 2 y chamo, o sea, yo personalmente me costó entender un poquito de cómo era la movilidad, todo lo demás. Y siempre con el primer enemigo moría una y otra y otra y otra vez. No fue hasta que un amigo me explicó, mira Juan, tienes que hacer esto, que logré salir de ese pequeño bucle. Pero bueno, como les digo, es bastante adictivo. A mí personalmente me gusta mucho leer lo que son estadísticas. Yo antes decía que no era de eso, pero bueno, me gustó. Y allí, bueno, yo iba optimizando mi equipo, mi armadura, mis personajes, para ir superando cada obstáculo y haciendo mis propias habilidades y estrategias. Además de aprenderme el patrón de cada enemigo. En el videojuego de Dark Souls, principalmente los enemigos tienen sus propios patrones de ataque. Sí. Tú tienes que saber cuándo esquivar, dónde moverte y cuáles son sus puntos débiles para atacar. Yo tengo una anécdota incluso con Dark Souls 1 y es que yo abandoné ese juego una vez. Yo llegué a Ornstein y Smoke, esta pelea de jefe que son 2 jefes. Wow. En Anor Londo, este espacio precioso que es Anor Londo, que para mí es la parte más bonita a nivel visual del juego. Y la verdad, dejé el juego de lado. ¿Por qué? Porque hice malas estadísticas. Hice un personaje que ni era rápido, ni era fuerte, ni tenía resistencia, ni hacía nada, porque no entendí el proceso de estadísticas. Y 1 año y medio después yo vuelvo a Dark Souls, le doy otra oportunidad con varios amigos, muy buen amigo de México, me dijo, hermano, vuélvelo a jugar y haz esto. Me mandó una guía y de paso, sé piromántico. La piromancia es uno de las clases que tienes en Dark Souls, que es, digamos, como el modo fácil de jugar Dark Souls, que es el manejo del fuego. Y salió de maravilla, la partida me enamoró porque luego pasé de Ornstein y Smoke, conocí las otras partes de Dark Souls y fue espectacular. No sé qué clase favorita es la tuya en Dark Souls 2, particularmente que jugaste el 2. Bueno, en el 2 yo me acuerdo que yo jugaba únicamente melee. Es cosa de que siento que es como que el camino más natural. Pero pesado. Pesado. O sea, de fuerza. Sí, sí. Porque es el camino natural en cualquier videojuego que tú juegues RPG y demás. Es como, si no conoces mucho del juego, yo no veía guías ni nada. Fue gracias a lo que me decía un amigo. Es como el camino natural en videojuegos. Juan saliendo de tanque. Ahí como... Exacto, de pesado. Porque si se mueve, cuando eres tanque, te mueves así, pareces un tanque. Justamente. Pero aguantas castigo de los enemigos de Dark Souls de una cosa alucinante. Ajá, y los ataques son algo tardados. No solamente eso, sino que cuando logras asestar uno correctamente es bastante satisfactorio, sí, porque baja más daño que con otras clases. El tema de la curación y los movimientos también es distinto, pero uno tiene que aprender a manejarlo y a optimizarlo de la mejor manera. Luego conocí a los clérigos que lanzan truenos como si fuesen Thor y se curan. Tienen curación con los milagros. El clérigo usa milagros. Vaya a jugar Dark Souls y va a entender, porque de paso eso es muy bonito de Dark Souls. Tienes tantas clases que jugar que la rejugabilidad me parece un juego sumamente rejugable. Lo puedes pasar un día como un mago, otro día como el piromántico, otro día como un arquero, porque hay un personaje que es arquero. Entonces eres que sí, Legolas de Los Señores de los Anillos. Y para usted contar, gente. Nos vamos, Juan, nos vemos pronto, gente. Gracias totales. Simón León 94 en Instagram. ¿Y tú? Rapidito. J. Ávila Cosplay. Nos vemos en una siguiente ocasión de Fórmula Friki. Chao, chao. Todo bien.